Sole. Sí, sí, ahí está, ahí Ok, está. ok. Bueno, bueno, en primer lugar, bueno, bienvenidas a todas, en particular a Luceli, nuestra invitada del día de hoy. Bueno, mi nombre es Soledad Bercelino, yo trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro y esta actividad la desarrollamos en el marco de un proyecto de investigación de una serie de proyectos de investigación en los que venimos trabajando sobre educación superior y que queremos tensionar la educación superior a través de lecturas en claves de desigualdad y en claves sí, de desigualdad y una de los clivajes que queremos profundizar tiene que ver con el clivaje de raza. En particular, en el proyecto desarrolla su beca doctoral María Paula Díaz, que en un ratito le voy a dar la palabra a ella, que va a ser la moderadora y la comentarista de este encuentro, que particularmente en su tesis tiene pensado de doctorado trabajar racismo y currículum. Y esta actividad además se desarrolla en el marco de una colaboración que venimos manteniendo desde hace muchos años con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, que es un centro de estudios chileno, con sede en Santiago, un centro de Claxo, que, bueno, con quien a partir del trabajo en conjunto hemos hecho hace ya varios años un convenio marco entre la Universidad de Río Negro, hemos promovido un convenio entre la universidad y ese centro, y en el marco de ese convenio, entre las distintas acciones que hemos hecho, hay una que es colaborar desde la universidad con un programa de postdoctorado que tiene el CELEI, un postdoctorado en teoría crítica de la educación inclusiva. En ese postdoctorado se analizan perspectivas teórico-políticas y metodológicas de educación inclusiva en el contexto del sur global. Y en el marco de ese postdoctorado, algunas de las personas que están haciendo ese postdoctorado tienen como digamos, el requerimiento de desarrollar conferencias en alguna de las universidades que tenemos vínculo con el CELEI. Entonces, en ese marco hemos desarrollado dos conferencias. La semana pasada arrancamos con una y hoy cerramos esa actividad con esta conferencia que se titula Afroepistemología, aproximación teórica para el reconocimiento científico y la justicia social, y que va a estar esta conferencia a cargo de la doctora Luceli Palacios Nagupe, que es docente de la Universidad de Magdalena en Colombia, y que ahora, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Paula para que la presente más en extenso. Para nosotros, y ya cierro acá, estas conferencias las pensamos con el objetivo, bueno, en primer lugar, de honrar estos compromisos, esta relación y sostener esta relación que tenemos con el CELEI y con sus actividades, como un espacio de formación interna del proyecto de investigación. Para nosotros es muy importante escuchar lo que colegas de otras latitudes y de otras geografías y otros territorios físicos, geográficos, pero también a veces teóricos, disciplinares, están desarrollando. También nos interesa como espacio de divulgación, de difusión, de poner en la agenda temas que no siempre están en la agenda mainstream de nuestras disciplinas y de la investigación en nuestros campos. Y bueno, y un poco esa es la idea también vincularnos a personas que, bueno, a partir de estos temas nos encontramos, porque asisten a estas conferencias y que no nos encontramos en otros circuitos, pero sí a partir de estas excusas, buenas excusas que es escuchar una producción, un desarrollo, una investigación. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a María Paula para que presente a Luceli. La idea sería que, bueno, que la presente, que Luceli traiga, ponga sobre la mesa lo que nos trae para compartir de su trabajo, de su trayectoria y de lo que está pensando ahora en el marco del postdoctorado, y que después nos aboquemos espere que voy a aceptar a alguien, que después nos dediquemos a conversar, no somos tantos ni tantas, no somos tantas, entonces la idea sería, así fue el encuentro pasado, que conversemos, así que compartamos
lo que pensamos, lo que nos da que pensar la presentación de Luceli, que contemos de nuestros propios recorridos con las temáticas, que hagamos preguntas, que hagamos reflexiones, digamos que es un espacio eso, de intercambio. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias Luceli por esta participación y muchas gracias a las y las colegas que algunas conocemos pero otras no y nos encanta que renovar nuestra red de relaciones por participar y bueno, y que sea una jornada para nosotras productivas. Estamos pensando que esta jornada termine que tenga 1 hora y media de desarrollo, que estemos terminando alrededor de las 19:30, 19:40, si tampoco nos agobiamos con tanta presencialidad remota, con tanta videoconferencia. Cierro por acá. Pau, te doy la palabra. Bueno, gracias Sole. Bienvenida otra vez Luceli, bienvenidas todos quienes están conectados a esta conferencia. Voy a contar un poco algunos de los datos de Luceli para que empiecen a conocerla. Luceli, su nombre completo es Luceli Palacio Nagupe, es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en Educación, su tema es Pedagogía Sistémica, Sistema Simbólico de Diversidad Cultural, es especialista en Educación y Orientación Sexual, es licenciada en Español y Literatura y es maestra también. Además de docente e investigadora, Luceli se ha desempeñado como directora del Centro de Estudio e Investigaciones Docentes, ha sido directora e integrante de jurados de tesis doctorales, ha sido evaluadora par de libros y de proyectos, es directora de investigaciones educativas, étnicas, interculturales, es coordinadora de la línea Diversidad y Etnoeducación, es ex integrante del grupo de investigación Diverser de la Universidad de Antioquia, es además ponente local, regional, nacional e internacional, ha tenido participación en eventos de Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y México, y es autora y asesora de propuestas de formación docente en Colombia, vinculadas con la diversidad, la etnoeducación y la interculturalidad. Así que le damos la bienvenida a este espacio con un enorme agradecimiento y muchas ganas de escuchar a la doctora Luceli Palacio Nagupe. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. A la doctora Soledad, a María Paula por la invitación, por la acogida, aunque sea remota, ya tendremos otro momento para de pronto vernos presencial, pero por ahora este es el medio. De verdad, agradecidísima con esta acogida que me dan, porque eso permite no solo circular el conocimiento, sino también lograr interactuar pues con otras personas. Y darle las gracias al doctor Aldo, que también permite esos espacios desde el CELE para nosotros seguir creciendo académicamente e investigativamente. Bueno, voy entonces a iniciar. Como ya me dijeron que es 1 hora y piquito apenas, en 1 hora y media más o menos, cualquier cosa, voy a hacer la presentación, como me dijeron que debía, por ejemplo, enfocarme un poco más en la parte, en el recorrido, en la legislación, en la construcción de ese reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos indígenas, afros, acá, ese reconocimiento, esa inclusión de las minorías que también se le puede llamar acá desde Colombia tener como ese contexto nacional. Entonces, en algún momento voy a hacer un poquito más de énfasis en eso para que tengamos más claridad en esa parte. Bueno, me dicen si ahí alcanzamos a ver. Ay, perdón, me equivoqué acá. Vamos a ver acá. Compartir. Ahí se alcanza a ver. Sí. Ok, Sí. voy a colocarle tipo presentación. Ajá. Así más o menos me va a tocar jugar aquí con esta. Bueno, como ya les dijo Soledad y María Paula, el trabajo que estoy elaborando en este momento, el trabajo de investigación, es afroepistemología, aproximación teórica para el reconocimiento científico y la justicia social.
No parto solamente de este título en este momento, sino que eso tiene una trayectoria, un recorrido que me ha permitido precisamente llegar a este momento. Precisamente eso que me ha permitido llegar a este momento está ubicado, por ejemplo, dentro de una problematización crítica que viene a ser como la parte inicial del proyecto. Esa problematización crítica está recogida precisamente en unos nodos críticos que yo le llamo violencias. Está, por ejemplo, la violencia ontológica, la violencia epistemológica, la violencia sociocultural, simbólica, político-económica, educativo-metodológica, y acá ya de pronto les hablaría un poquito de esos antecedentes en cuanto a la parte de legislación. Bueno, tomaría entonces esta primera parte. Problematización crítica, nodos críticos, violencia ontológica. ¿Por qué quise iniciar con esta? Porque esta violencia ontológica ha sido una de las que nos ha abocado precisamente a esa falta de reconocimiento de la persona afro, incluso también de la persona indígena, desde la época de la colonización, que más adelante colocó esa como una tendencia de pensamiento dentro del proceso que adelanto. Entonces, la negación de la existencia al ser afro, la deshumanización, inferiorización, subvaloración, menosprecio, estereotipos, prejuicios, discriminación como formas de control del poder hegemónico. Entonces, tenemos acá que esta ha sido una de las violencias que ha marcado muchísimo a esa existencia afro, ese ser afro. Incluso al indígena también, a las personas indígenas también. Entonces, no solamente desde que converse en este momento relacionado con lo afro, no quiere decir que las otras personas van a estar incluidas, solamente se focaliza en eso, pero en el contexto donde se esté, ahí precisamente vamos tratando de abordar esas otras inclusiones y esas otras referencias para no dejar a nadie incluso por fuera del sistema educativo. Una ontología, me apoyo aquí en Ocampo, que plantea una ontología procesal que tiene como misión desestabilizar y desplazar las concepciones y los significantes canónicos acerca de la noción del ser humano y aquello que gravita en torno a este. Entonces, esta cita me pareció súper importante tenerla acá porque precisamente lo que se piensa desde los aspectos de análisis, de investigación, desde las propuestas de investigaciones que se hagan, es precisamente tratar de aportar un poquito o un granito de arena a la mejora, a las condiciones de vida de las personas con las cuales estamos trabajando. La violencia epistemológica. Esto, ¿por qué tomé en cuenta? Porque precisamente al ser afro no se le ha tenido en cuenta nunca como productor de conocimiento, se le han matado los saberes, ha habido un desconocimiento de esos saberes, ha habido una invisibilización y poca valoración o desprecio pues por el ser afro como productor de conocimiento, una negación y destrucción sistemática del sistema de saberes de esta etnia. Se ha tenido en cuenta, se ha pensado erróneamente que la persona afro no tiene capacidades, que no tenía, se le anuló totalmente desde la violencia epistémica, se le quitó ese carácter humano, lógicamente también, entonces, si no tiene ese carácter humano, si no es humano, lógicamente carece también de esa capacidad para cualquier otro tipo de cosas. Entonces allí ese epistemicidio se convierte precisamente en anular, en marginar esos conocimientos del ser afro como tal, y por eso no se tiene en cuenta como productor de conocimiento. Y esto no lo hablo solamente pensando en esta propuesta de investigación, esto hace parte precisamente de los antecedentes
que me han motivado. Incluso estos nodos críticos, este tipo de violencia, los inicié por allá con mi tesis de maestría, cuando realicé la tesis, precisamente que más adelante les hablo de ella, de exploración de las prácticas discriminatorias en la institución educativa América que inciden en la experiencia escolar del estudiantado afrocolombiano en la ciudad de Medellín. Entonces ahí eso me permitió abordar esto, pero como aspectos, no como violencia, sino como aspectos, y ya en este momento digo, pues este es un tipo de violencia, entonces estos son tipos de violencia, no es una violencia física, se tomó la violencia física en su momento, pero también han quedado como rezago este tipo de violencias y que no se habían visibilizado, o algunas se han visibilizado, pero otras no. Aquí tomé en cuenta entonces Patricia Hill Collins, que dice que la élite en cualquier sociedad ejercita un control desmedido sobre qué ideas se aceptan como verdad. Sociológicamente el conocimiento está influenciado y es utilizado por la política que envuelve su posición de clase. Entonces, de acuerdo a la clase política que esté funcionando en ese momento en un contexto nacional, asimismo se va a aceptar o no se va a aceptar esa parte académica, esa investigación o esa producción de conocimiento. Continuamos entonces con la parte sociocultural, la violencia sociocultural. Esa ha estado enmarcada precisamente en las clases sociales, en el estatus socioeconómico, en que se sitúa a una persona o grupo en la sociedad, basado en el concepto de raza. Catherine Wall y otros hablan de asignar, se le asigna la cima, la parte más alta a las personas mestizas, blanqueadas, y la parte más baja a las personas indígenas y afro. Entonces, esa clasificación social es también lo que nos ha mantenido en esa subvaloración del otro, ese otro afro e indígena. Borsani habla que la raza es un artificio conceptual, constructo mental, invención categorial occidental, con jerarquización, dominio, explotación, sojuzgamiento de distintas poblaciones del planeta. No existen distintas razas, sí, la idea de raza, acción de sometimiento colonial. Entonces, esto se utilizó, precisamente esta clasificación social se utilizó como medio de control dentro de esa matriz de dominación que se gestó en esa época. Precisamente quedó alojada, instaurada en nuestras sociedades, y precisamente lo que nos ha mantenido allí con esa clasificación, ubicando al uno en una escala más alta, o estos son de mejor familia, como decimos nosotros acá, y estos de peor familia. Entonces, tratamos como siempre de hacer esa comprensión para poder buscar como esos puntos críticos y esa intersección que nos permita solucionar de alguna manera o aportar en algún aspecto sobre esto. En esta parte simbólica también lógicamente tiene que ver con esa anular, marginar las representaciones simbólicas, esos referentes simbólicos que sirven precisamente de identidad, de aspectos de identidad, de elementos de identidad de las personas afros o de las personas indígenas. En los libros de texto precisamente no se tenían en cuenta estas personas para que aparecieran allí como esos referentes donde uno se sintiera orgulloso, o al menos estar ahí, vea una persona afro, una persona indígena. O también se aparecían, lógicamente aparecían como en forma de estereotipos o estigmatizaciones. No eran reales como aparecían ahí, los cuerpos, si es caso, deformados, labios deformados y todo eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese aspecto simbólico también ha afectado muchísimo a la población afro, donde muchas personas, por ejemplo, no se han considerado afros o no se han considerado indígenas, y ya hay una enajenación
de la cultura. ¿Y qué quieren hacer? Ah, yo no me quiero sentir afro, empiezo a blanquearme, empiezo a alisarme el pelo, empiezo a sentirme más blanco que negro y entonces, o más blanco que afro y así por el estilo. Incluso ha habido personas que han intentado de pronto que uno la vea, ay, pero ella era más oscurita y está así. Entonces, precisamente por esa carga de discriminación, de racismo tan bravo que ha existido en nuestras sociedades colonizadas, la gente a veces no quiere ser afro o no quiere ser indígena. Entonces ha habido una imposición de símbolos identitarios generalizados y externos a la cultura propia que invisibilizan los referentes culturales propios de esta población. Tenemos entonces la político-económica, que aquí también ha habido muchísima dificultad porque son otros los que han tomado las voces, han hablado en nombre de la población afro, de la población indígena, y estos no habían tenido esa posibilidad de poder expresarse a favor de su comunidad. Entonces, a partir ya de la Constitución del 91 fue que empezó como a mejorar y a cambiar eso que más adelante les podré comentar. Se impuso entonces una impuesta por la matriz de dominación y hegemónica organización global del poder de una sociedad. Hill Collins plantea esa parte para silenciar las voces de eso coloqué yo, para silenciar las voces de los opositores al gobierno. Los dispositivos de poder para preservar el estatus hegemónico en detrimento de las oportunidades de los grupos poblacionales marginados. Entonces ahí está, pero no solamente para silenciar esas voces o para hablar otras personas en nombre de, para seguir conservando los privilegios a favor de, pero ese a favor de es a favor de ellos, no de las personas que según están representando. O sea que ahí hay una falsa representación política, pero viene también otra parte económica que no la coloqué allá, donde a las personas afro se dejaron no solamente desprovistas de su humanidad, sino también acá en esta parte se dejaron desprovistas de la parte económica. Se liberaron, se dejaron libres, pero no hubo ninguna retribución económica, sino que se tiraron allí, defiéndanse como puedan, como decimos nosotros. Entonces, en esa parte ha habido también esa violencia económica, ha estado representada precisamente en esa falta de recursos que las personas afros no han tenido para suplir sus necesidades básicas, para tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, tanto lo político como lo económico ha marcado mucho sus vidas y eso ha sido una marginación en algunas partes del país. Mejor dicho, casi en todas donde figuran las personas afros. La educativo-metodológica, esta violencia también ha tenido muchísimo que ver porque ha sido reproductora, al igual que la sociocultural, de estereotipos a través de esa educación descontextualizada de las necesidades y realidades educativas de los grupos no mestizos. Se han impuesto referentes simbólicos y culturales eurocéntricos, desconociendo el resto de los grupos étnicos que integran el país en la conformación de identidad. Lo que acabé de decir ahorita, estas violencias se pueden entrecruzar unas con otras precisamente porque tienen la misma relación de esa falta de. Esa falta de puede ser la falta por ejemplo, de recursos, de asumir las propias voces, de que haya un currículo contextualizado de acuerdo a la cultura de los pueblos, de esa diversidad que tenemos, con inclusión de todos los grupos étnicos y así por el estilo. Ese reconocimiento de la persona, devolverle ese carácter humano a la persona. Entonces, ahí están todo ese tipo de violencias que se entrecruzan y eso es lo que me ha permitido ver desde la interseccionalidad todas esas situaciones que pueden confluir allí precisamente para poder develar y poder
aportar frente al análisis de la misma. Aunque no se logre, por ejemplo, una solución ya, al menos siquiera se logra una denuncia y poner en evidencia todo lo que está pasando alrededor de él. Tenemos acá una relevancia del estudio, como les dije ahorita, aunque esté hablando de la epistemología, afroepistemología no quiere decir que esto solamente lo tuve en cuenta, estos antecedentes los tuve en cuenta para esto, sino que también esos antecedentes están relacionados precisamente, ese tipo de violencias, con lo que le ha faltado al pueblo afro o de lo que ha vivido el pueblo afro para poder avanzar y tener una mejor calidad de vida. Hay un fuerte aguacero, me disculpan un minutico, por favor. Bueno, retomando. Sí, y lo mismo que me gusta recalcar un poco también, que no solamente porque yo esté hablando de lo afro, solamente se debe relacionar esta investigación, dejarla solo aquí, sino que otras personas, lo mismo que con la Constitución, otras personas también, ellos tuvieron oportunidad de impulsar ese reconocimiento, impulsar esa inclusión educativa, pero a la vez también nosotros podemos hacerlo. Entonces ya se empezaron otras personas a vincular precisamente con este tipo de estudios. Tenemos entonces esta relevancia del estudio, la relevancia social, política, cultural y teórica. Pienso que están relacionadas incluso con reivindicar ese tipo de violencias que se han vivido. Social, un cambio positivo con justicia social en todos los ámbitos de vulneración de los derechos afrodescendientes, con sensibilización, conciencia y acciones de reparación social, apoyados en el cuerpo legislativo y construcción de la escala de clasificación social que ha sido marginal, ha sido destructiva, no ha sido nada benéfica, sino que antes, por el contrario, ha establecido ese pensamiento abismal en la línea de lo que habla Sousa Santos, que la línea de arriba y la línea de abajo, entonces está precisamente esa marginación de ciertas personas allí y precisamente quiero a partir de esa relevancia social mostrar que se pueden lograr cosas a través de los diferentes estudios que se sigan haciendo y este es uno de esos. Política. La relevancia política, que las personas afro asuman su propia voz para la toma de decisiones en los diferentes espacios y en participación de la sociedad. También la participación social, que no solamente sean los otros que hablen por lo afro, sino que nosotros mismos asumamos nuestra propia voz y tengamos esa capacidad de luchar por el bienestar de nuestras propias comunidades. Pero resulta que como estamos en un país demasiado político, ese control se debe ejercer para mantener esos privilegios, es un poco difícil y nos toca luchar muchísimo. Cultural, de construcción de la imposición cultural, de su valoración y reconocimiento de la cultura afrodescendiente y sus aportes a la sociedad mediante la construcción y reconstrucción de cánones establecidos. ¿Qué se quiere con esto? Que en realidad se construya un nuevo tejido, tanto social como cultural, donde se tengan en cuenta las personas en igualdad de condiciones y en especial ese reconocimiento puede ser horizontal, donde no tengan ventajas unos sobre otros, sino que todos por el hecho de ser personas tengan esas oportunidades como tal. La parte teórica, la relevancia teórica está relacionada con una documentación teórica, conceptual y metodológica que dé sustento y explicación científico a la afroepistemología. ¿Por qué? Porque necesitamos también dar a conocer
Digo necesitamos porque aunque yo de pronto esté haciendo esto, son muchas personas de pronto que han estado también apoyándome y todas las personas que me han venido colaborando precisamente en en todas las propuestas de investigación que he hecho. Entonces se necesita que ese conocimiento afro quede consolidado para poder mostrar que sí somos capaces de producir ideas, de producir conocimiento, de generar cualquier tipo de cosas en beneficio de la propia comunidad y de la sociedad, como se ha hecho históricamente. Las personas afros no vinieron acá por falta de capacidades, vinieron acá a América precisamente porque fueron las personas más capacitadas para reemplazar la población diezmada que ya prácticamente casi no existía, personas indígenas, eh, para poder hacer los trabajos correspondientes al momento que necesitaran desde el proyecto colonizador y expansionista europeo. Tenemos acá unas novedades teóricas. Esta es como una matriz que coloqué allí. Pienso que ahí no hay necesidad pues de ubicarme o de concentrarme pues en esto para saber aprovechar un poco más el tiempo. Entonces, es como una matriz de lo que hemos venido hablando: resignificación ontológica, teorización afroepistemológica y condiciones de producción, justicia social y simbólica. Aquí en esta parte está la etnoeducación. Nosotros trabajamos las propuestas educativas para la inclusión que tenemos en cuenta acá en Colombia, que desarrollamos en la etnoeducación, que es el enfoque educativo para abordar la diversidad en las instituciones educativas. Entonces, esta educación es la educación que se le debe dar a Colombia, donde haya ese reconocimiento de nuestra diversidad como tal, que incluya a las personas indígenas, las personas afros, las personas gitanas o ron, aunque no son originarias de acá, pero igual tienen asentamiento acá en un municipio de Antioquia y creo que en Santander también. Entonces, la etnoeducación es la propuesta que nos permite trabajar incluso la interculturalidad también, pero ya tenemos otra propuesta, esta que está aquí que dice SEA, es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La trabajamos así porque la ubicaron como una propuesta específica para la población afro. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y la educación inclusiva, pues que yo he trabajado también desde la inclusión, pero igual como ahorita en el CLI venimos trabajando, no la abordo como inclusión, como he venido haciéndola, sino que ahí coloqué educación inclusiva, es lo mismo. Y tengo acá esta autonomía política con conciencia colectiva. ¿Por qué autonomía política con conciencia colectiva? Precisamente por lo que les comenté, que las personas afro son las que deben asumir su propia vocería, pero con conciencia de colectividad. Pero también hay que reconocer que al interior de las comunidades, aunque estemos abogando por un reconocimiento colectivo, comunitario, de los pueblos que uno representa, también a veces hay muchas dificultades y algunas personas usan un falso liderazgo. Ese falso liderazgo es yo velar por mis propios intereses, pero desconozco los intereses colectivos. Entonces voy a darme ínfulas y una cosa a la otra, sabiendo que estoy haciéndolo en nombre de la comunidad. La comunidad precisamente es la que me ha llevado allá, pero no reconozco eso, sino que creo y empiezo a darme esas ínfulas precisamente como que yo solo o sola fuera la que hubiera logrado las cosas. Y pienso que ahí debe haber una conciencia política. En esta parte de afroepistemología, perdón, afrometodología, quiero precisamente, yo creo que planteo allí que quiero crear mi propia metodología de la investigación. Entonces, eso es lo que he pensado. Acá están como unos conceptos clave para comprender el objeto de estudio abordado, que es afroepistemología, epistemología inclusiva, violencias, discriminaciones, lo que hemos venido comentando, resignificación, dilemas éticos,
Sí, por todo lo que se puede presentar, que a veces decimos, estoy entre la espada y la pared frente a esta decisión que debo tomar y eso en el argot popular, como decimos. Y hablo de la justicia sociocultural y política que he venido comentando y la educación inclusiva y afrometodología. Bueno, acá vienen unos conceptos fuerza en ese mismo sentido. La problematización crítica entonces se concentra en este objetivo, explorar las condiciones de producción del conocimiento para la fundamentación teórico-conceptual y metodológica de una afroepistemología. Y la pregunta, ¿cuáles son las condiciones de producción del conocimiento para la fundamentación teórico-conceptual y metodológica de una afroepistemología? Otra perspectiva, perdón, ahí me equivoqué, es para el reconocimiento científico y social y la justicia social. Bueno, vamos acá con los proyectos que informan la investigación. Aquí en esta tengo también como una constelación de proyectos, le llamamos así desde la propuesta que nos dieron, nos aportaron, constelación de proyectos, está la epistemología y la afroepistemología. La epistemología la tomo desde Patricia Hill Collins, que es el estudio del conocimiento y también la comprensión del sentido común del conocimiento. Es lo que tú sabes, es el hecho o condición de saber. Santos también plantea que existen diversos tipos de conocimientos y diferentes maneras de conocer. Eso precisamente es lo que quiero a través de esta investigación proponer cómo se puede construir o se construye esa afroepistemología precisamente para hablar de inclusión, para hablar de justicia social, para hablar de reconocimiento científico y para hablar de esas, llenar sobre todo esos vacíos cognitivos, investigativos, académicos que se han tenido en cuenta. Es lo que se pretende hacer evidente desde otra forma de conocer, de producir el conocimiento por la población afrocolombiana que se les ha negado el derecho a visibilizar sus aportes epistemológicos en los diferentes ámbitos en los que ha participado. Entonces, esa es una de las cosas importantes que pretendo pues allí. Acá entonces me arriesgué como a elaborar, a esbozar un concepto de afroepistemología. Es una cuestión en construcción, una propuesta en construcción, no está pues acabada, son los primeros pinitos que estoy haciendo pues como para ir consolidando la parte teórica que quiero a través de esta propuesta de investigación. Entonces dice, una aproximación teórica conceptual de afroepistemología se concibe desde el conocimiento de las personas afro en su cosmovisión, en su forma de percibir el mundo y de tejer relaciones, intersubjetividades en torno a la construcción social del conocimiento, de sus saberes y prácticas, vivencias e interacciones diarias y cómo les ha permitido construir una política de resistencia para la supervivencia y preservación de sus saberes como memoria histórica y cultural en diferentes espacios. Entonces, ese es el concepto más o menos que he elaborado de la afroepistemología. Bueno, acá tenemos entonces, se tiene como una matriz de la parte teórica de las propuestas, los proyectos, las propuestas de pensamiento que me apoyaría en mi investigación. Entonces aquí está la parte que les comenté, esclavista colonialista, causante de la matriz de dominación en naciones latinoamericanas, está la etnoeducación que ya les dije, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Interculturalidad, está la descolonización desde Catherine Walsh, Ramón Grossfogel, rutas decoloniales de Borsani. Interseccionalidad desde el feminismo negro, que aporta muchísimo y nos permite como mirar esas intersecciones precisamente para que no se nos quede nada sin analizar. La epistemología del sur de Santos,
y esta parte de ecología de saberes, educación inclusiva de Aldo Campo, Silvia Winter sobre el ser humana como praxis, que también trabaja la parte de la racialización y la lingüística que no se puede quedar por fuera porque precisamente ha sido una de las causantes de las estigmatizaciones, el flagelo de estigmatización, de estereotipos, de discriminación, de racialización hacia las personas afros e indígenas, hacia las personas menos favorecidas, porque no solamente serían estas dos poblaciones en caso dado que uno quiera seguir profundizando y ampliando su espectro de investigación, también hay otras personas que se pueden articular y vincular a esta parte, para ese reconocimiento y ese análisis de sus condiciones de vida y todo lo que les ha tocado sufrir. Entonces, dentro de esos proyectos también tenemos la etnoeducación y educación propia, la etnoeducación, educación propia, Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que ya les hablé. Aquí en esta parte sí, me voy a detener un poquito porque precisamente en estas dos, en la tendencia de pensamiento esclavista colonialista y la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, interculturalidad, inclusión, todo esto, fue lo que me permitió a mí poder empezar el trabajo a partir de esas situaciones, de esas indagaciones que hice en el colegio y sobre todo y en las universidades donde he estado pues aportando en la construcción de estas propuestas etnoeducativas y de inclusión y de interculturalidad para el reconocimiento de esa diferencia, de esa diversidad en nuestro contexto eh, nacional. Cuando llegué, por ejemplo, a la institución educativa América, que ahí inicié pues primero esta actividad, había mucha discriminación y precisamente a veces los profes no miraban la problemática, no se indagaba esa problemática, sino que hablaban era con los estudiantes afros y siempre le decían, ah, es que vea, usted está molestando, ¿por qué le pega al compañero? ¿Por qué toma esa actitud? Pero no indagaban cuál era la causa de esa actitud, porque en muchas ocasiones los estudiantes precisamente se buscaban para defenderse de esos ataques y los profes no se preocupaban por indagar y tampoco veían que eran los niños mestizos que primero molestaban a los afro. Entonces ellos utilizaban esas situaciones como forma de defensa. Ya cuando empecé yo a trabajar con ellos, ahí nos dimos cuenta que era lo que pasaba. Y había, por ejemplo, discriminación discursiva, le decían palabras, o dice palabras vulgares, palabras relacionadas con el color de la piel, cosas impresionantes que de pronto en otro momento no la quise traer ahora porque tampoco era pues el objeto de la charla, pero sí discriminación discursiva por regiones, por elección sexual o diversidad sexual, eh, por el color de la piel, por la forma física, que gordito, por alto, por bajo, por muchas cosas. Entonces, un espectro bien amplio de formas de discriminación se veían allí. Ya cuando uno está metido en terreno, haciendo el trabajo de campo, es que se da cuenta de todo esto. Entonces, que empecé primero por esa investigación de discriminación. Ya luego, ahora sí empecé a abordar un poco lo del contexto nacional. Por ejemplo, pero es que tenemos una propuesta de etnoeducación, pero ¿cómo surge esa propuesta de etnoeducación? Precisamente dentro de la trayectoria y los orígenes de la etnoeducación aquí en Colombia fue precisamente a partir de la Constitución de 1991. Con la reforma constitucional de 1991, en su artículo 7 se reconoce a Colombia como un país multiétnico y pluricultural. Allí se reconocen todas esas diversidades, todos esos grupos étnicos. Bueno, es que Colombia no es un país de una sola etnia, es de diversas etnias. Entonces ahí está la riqueza, en ese mestizaje está la riqueza del país. Y a partir de ese cambio constitucional, donde aportaron todos los indígenas, aportaron
los afros. Eso fue un acuerdo porque los que estaban representados en el Congreso eran precisamente los indígenas, pero como éramos grupos étnicos, ahí empezaron esos acuerdos y lograron pues los indígenas articular las solicitudes, la exigencia de los pueblos afros también, desde lo que ellos mismos estaban solicitando. Entonces, la Constitución, la reforma constitucional fue clave para empezar a pensar otro tipo de educación más incluyente, donde se reconozca al otro, donde se corresponda con esa realidad diversa de nuestro país. Se trabajó también la Ley Ley General de Educación del 94. Esta Ley General de Educación en su artículo tercero o cuarto, creo, allí aparece entonces esa orden de trabajar o esa exigencia, se puede decir, o ese requerimiento de trabajar la inclusión desde la educación, desde esa educación contextualizada, desde eso se trabaja más que todo desde el decreto 804. El decreto que nos permite a nosotros también abordar o reglamenta ese artículo de la Ley General de Educación es el 804, donde se tiene en cuenta que se debe abordar la educación indígena, la educación afrocolombiana, la educación de los grupos gitanos. Y también tenemos acá dos raizales que son está la población de San Andrés y Providencia, raizales de San Andrés y Providencia, y está que allá fueron colonizados una isla, fueron colonizados por ingleses. Entonces acá en Colombia muchos, somos la mayoría colonizados por los españoles, hablamos español, pero ahí tenemos esa particularidad lingüística que ellos fueron colonizados por inglés, entonces hablan el inglés criol, que es el inglés criollo, y el español. En Bolívar tenemos un asentamiento de población de africanos, que son los únicos que están pues reconocidos, que se llama Palenque de San Basilio. Este palenque es el único vestigio que tenemos africano en nuestro país y allí están ubicados. Hace poquito lo nombraron municipio. Entonces ellos han conservado, incluso están hablando ya, tratando de mantener esas costumbres africanas y llevando esa memoria, ese legado en todas las generaciones. Y se está enseñando el palenque allá. Bueno, entonces ese decreto 804 nos permite a nosotros abordar precisamente esa diversidad en el contexto educativo. ¿En dónde? En las instituciones, en todas las instituciones educativas, públicas, privadas, de educación superior. Es así como, por ejemplo, en las instituciones educativas en primaria, secundaria, en básica, ahí se ha venido desarrollando el proyecto, pero además también en las universidades, en la Universidad de Antioquia. Allá se trabaja, por ejemplo, desde la Madre Tierra, en la parte indígena, educación propia en la parte indígena, pero también hay aportes que se han relacionado también con lo afro. Ojalá pues se pudiera consolidar en forma como tener como esa área allí, aunque hay compañeros, hay una profesora que la trabaja, pero igual debería ser un poquito más amplia y más profunda en ese sentido. También se trabaja en la Universidad San Buenaventura, de aquí de Medellín, en la Universidad em, en la Universidad del Magdalena, donde yo estoy trabajando como eh, docente de cátedra. Allá incluso a mí me correspondió también contribuir con la parte de elaboración allá le llaman microdiseño, microcurrículum, microdiseño o microcurrículum le llamaría yo, como unos contenidos para poder desarrollarla en la educación. Es Pontificia Bolivariana, donde también se desarrolla esta propuesta, y así por el estilo en algunas instituciones de educación superior.
tenemos el decreto 1122 del 98, que es el que permite la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y esta creación de la cátedra también, tanto la etnoeducación como la Cátedra Afrocolombiana, nos ha permitido a nosotros hablar, reconocernos y hablar de esas propuestas contextualizadas para poder tener en cuenta a las demás personas, no solamente un grupo, la monoculturalidad en la educación, sino la interculturalidad y esas otras culturas que no se habían tenido en cuenta, que habían estado marginadas del currículo, externas al currículo. Toda este cuerpo legislativo, aquí también me falta hablar del decreto 1142, que ese tiene que ver específicamente con la población indígena, pero también con las prácticas educativas de la comunidad indígena, pero también la Ley 70 de 1993, que habla sobre la protección de la cultura afrocolombiana. Y allí tenemos un cuerpo legislativo bastante amplio. Aquí incluso tengo un compendio de legislación afrocolombiana, autos de la Corte Constitucional, este me lo regalaron. Entonces tenemos este mamotreto de legislación y es muy importante. Y ahí consulta uno pues todo lo que quiera. Hay personas relacionadas con la asesoría. Al inicio, para implementar esta educación, se asesoró al Ministerio de Educación para poder empezar esos primeros pasitos pues, de implementación de la misma. Con un libro, no lo tengo acá en este momento, con un libro de educación que nosotros inicialmente elaboramos con el equipo de educación que yo coordino desde el CEIDA DIDA, desde el Centro de Estudios de Investigaciones Docentes. Empezamos a hacer propuestas de material didáctico, precisamente porque los profes decían que no sabían cómo implementar eso. Cuando ya se exigió la implementación de la educación y de la cátedra, la gente no tenía el conocimiento para implementarla. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, vamos a ser autodidactas, formamos un grupo de estudios y ahí mismo empezamos como a desarrollar eso. Pero para la Constitución, la creación de estas leyes, muy, muy importante los movimientos sociales, tanto indígenas como afrocolombianos, que fueron los que le dieron el impulso para que nosotros hoy estemos hablando de otro tipo de educación y que sobre todo en este momento se ha flexibilizado un poco más la parte de la investigación y de la creación de propuestas educativas. Ya no solamente está asignado eso a las universidades, sino que también las instituciones educativas, desde las escuelas, desde los colegios, también pueden hacer investigación. Entonces se ha flexibilizado un poco y ya los profes le pueden dar solución a las problemáticas educativas que tienen en su territorio, en su contexto. Eso más o menos era lo que les quería comentar más. Aquí me demoré un poquito precisamente por eso. De esta investigación surge también de esta propuesta que inicié, la cátedra, la exploración de las prácticas discriminatorias, la hice en el 2002, 2003 más o menos, y ya pues me gradué como en esta época, por eso aparece allí con esa fecha. Y luego, cuando empecé el doctorado, digo, no me voy a meter por lo mismo de siempre, sino que dije, voy a explorar un poquito sobre en ese recorrido que ustedes me propusieron que tuviera en cuenta, también investigué sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a partir de los saberes y prácticas médico-ancestrales de parteras y yerbateros. Me gusta como trabajar las temáticas que no son tan conocidas, porque todo el mundo habla, por ejemplo, investiga sobre historia, sobre la cultura como tal, las danzas, los bailes y eso, de pronto algunos un poco sobre la gastronomía. Entonces hay otras líneas de investigación, otras propuestas que podemos ir avanzando y se quedan marginadas. Y en ese sentido digo, no me voy a meter por algo que es diferente y que uno vea que se requiere para poder impulsarlo. Entonces, a partir de allí, mi propuesta de doctorado fue esa, a partir de la cátedra y la medicina ancestral. Entonces, en este momento esa medicina ancestral está pues en auge y en la época de la pandemia nos sirvió muchísimo.
Hicimos una huerta en el colegio y ahí estamos cultivando plantas. El municipio nos regaló un cultivo vertical con unos tubos y ahí se van colocando plantas. Esa más que todo es como de alimentación, pero también aromáticas y sirven también para cualquier afección que tenga la gente, ya sea alguna virosis respiratoria o alguna cuestión por el estilo. Entonces, ahí como la gente acá le gusta mucho tomar sus aromáticas, también utilizamos precisamente ese cultivo para tener en cuenta y para alimentación saludable. Bueno, ¿qué más sería? Me van diciendo el tiempo porque estoy como, bueno, yo voy a mirar acá cómo voy. Bueno, Sí, eh, unos 10 minutos más, ¿te parece? O 5 minutos más, cosa que tengamos tiempo perfecto, de preguntarte de cosas y conversar. hacer comentarios. Ajá. Sí. Bueno, sí, estos proyectos de conocimiento ya los conversé, ya les dije, entonces voy a ubicarme un poco en la metodología. En esta metodología, la investigación es cualitativa, de enfoque complementario, documental, interpretativo, comprensivo y afrometodológico. Este es un enfoque emergente. Tenemos acá entonces, el lenguaje puede ser uno de los muchos elementos que nos permite obtener sentido de las cosas, de nosotros mismos. Tomé en cuenta lo de Spivak y tomé en cuenta también lo de eh, Val, apellido Val, creo que es, sí, entonces más adelantico les comento. Pretendo buscar el sentido de conceptos utilizados en la cotidianidad que puedan aportar sentido y significado a la consolidación de la afroepistemología. Tenemos aquel enfoque documental, en ese no me voy a detener porque igual ya lo hemos conversado, pues tenemos más conocimiento de él. Tenemos el aura metodológica con el enfoque interpretativo comprensivo, las fases estructurantes. Bueno, ya eso lo dijimos. Entonces me ubico en Mequeval con conceptos viajeros porque retomo de algunas partes conceptos precisamente para sustentar por qué el enfoque afrometodológico, para darle sustento al enfoque afrometodológico. Ah, ya dije de Spivak, políticas de traducción, y Aldo Campo, que habla del conocimiento diaspórico. Tenemos entonces que esta parte, bueno, ya los conceptos son las herramientas de la intersubjetividad, facilitan la conversación apoyándose en un lenguaje común. Dice el doctor Aldo, el conocimiento es diaspórico, transformador, de precisamente de esa diáspora. También tengo en cuenta algunos elementos. Tenemos acá esta metodología relacionada con la afrometodología, también está enfocada en unas dimensiones. Tengo acá la vivencial experiencial, situaciones vividas, cúmulo de experiencia que se constituyen en aprendizajes cotidianos, van forjando el carácter y permiten la apropiación de elementos alojados en la memoria para sortear diferentes momentos y contextos de existencia. Tenemos también la pedagogía de tradición oral, que me parece súper importante tenerla en cuenta acá, porque ha sido como un eje articulador de acción y de resistencia. Es la memoria viva, ha permitido preservar y transmitir su legado, mantener la tradición apoyada en la cosmovisión. Otra dimensión es el territorio, un aula abierta de tejido entre tejidos y tensiones. Entonces, en estas dimensiones, ¿por qué quise colocar estas dimensiones? Precisamente porque eso me permite a mí poder ir organizando, ir visionando ese tipo de metodología que necesito. Entonces se apoyaría en los autores que acabé de pasar, pero también en estas tres dimensiones. Las fases estructurantes de la afrometodología, me arriesgué también a colocarlas: un ritual de preparación del campo, búsqueda, recolección y selección de información. Por eso lo de Miquival, de los conceptos viajeros, que yo les llamaría en mi tesis conceptos diaspóricos, que se relacionan más con mi tesis.
La siembra viene a estar relacionada con selección de la información, sistematización, análisis y categorización. Entonces, esto podría ser como esa preparación, ese cultivo de esa recolección de información para poder organizarla de tal forma para poder llegar a una fase 3 que sería la cosecha, donde yo voy a recoger, por ejemplo, todos esos resultados, voy a cosechar todo lo que sembré y sobre todo a seleccionar lo más importante de allí para poderle dar estructura a esa afroepistemología. Yo pienso que esto acá no es tan relevante, esto sean como las implicancias críticas y aperturas imaginativas de valoración del sujeto afro, situar los saberes y prácticas dentro del estatus científico académico en igualdad de oportunidades, contribuir a la visibilización de los derechos y la deuda histórica que se tiene con la población afro. Y acá tenemos unas tensiones que vienen a ser, por ejemplo, relacionadas con las violencias que se han tenido en cuenta, que también la histórica, la social, la cultural. Aquí agrego una más, expropiadora y negacionista. Siempre se desconoce al otro, se expropian los conocimientos de esa otra persona y se niega todo lo que ella ha hecho, lo que la persona pues ha hecho. Y la epistemológica, ya pues también hablamos que es la subvaloración de esos saberes, ese desconocimiento de esos saberes, la invisibilización, y ya sería como tener en cuenta todos esos aspectos importantes que debemos resaltar pues para darle ese lugar y ese estatus a los saberes afro. En la metodológica resaltaría el divorcio de las relaciones de educación formal y saberes ancestrales. Y ya porque la imposición de métodos ya lo hablé, y la falsa unidad y falsa solidaridad. Se habla mucho de eso, pero a la hora de la verdad la gente le falta mucho más conciencia para decir que en realidad está aportando frente a la transformación de un país. Ya esto está relacionado pues con el trabajo de campo que se iría a hacer, y ya terminaría con esta parte de conclusiones que ya recogería como lo esencial de todo lo que se ha venido hablando. Entonces ahí está. Bueno, muchas gracias, Luceli, por este paneo amplio sobre tu recorrido y sobre tu proyecto de trabajo en ciernes, ¿no? Lo que estás pensando trabajar ahora en en este esfuerzo del desarrollo de una afroepistemología, ¿no? Bueno, creo que tu conferencia para nosotros, bueno, para nosotras es interesante, primero porque claramente en Argentina, bueno, tal vez las colegas que están presentes puedan hablar mucho más que yo, con más autoridad que yo de estos temas, ¿no? Pero el estudio del pueblo afro, digamos, es muy incipiente, hay muy pocos trabajos que abordan esa cuestión. eh, y entonces no tiene, digamos, y mucho menos, digamos, es aún más ausente, es un vacío más profundo en lo que refiere a políticas públicas, en el corpus normativo, digamos, no sé, Ujú. no conozco, tal vez podemos abrir el juego para conversar si el Estado argentino se ha dado políticas de reconocimiento al pueblo afro en Argentina, ¿no? Entiendo que no, digamos, sí, con respecto a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, para nosotros, bueno, este lugar es interesante también desde los operadores teóricos, las lecturas, para poder pensar qué lecturas sí, en las lecturas, los estudios decoloniales, digamos, qué lecturas compartimos, qué lecturas nuevas, digamos, que no conocemos, estás haciendo vos, o sea que ese intercambio también es ese diálogo súper enriquecedor. Yo quería hacerte una pregunta, varias, ¿no? Pero para arrancar una vinculada, bueno, a esto de las políticas y en particular de las políticas educativas. O sea, vos comentás que en Colombia hay un importante corpus de reconocimiento del pueblo, del pueblo afro,
y de políticas proactivas para su visibilización, bueno, para para la incorporación de la cultura, de los saberes en el campo educativo, por ejemplo. Remontás al cambio constitucional y a normas de la década del 90, o sea, han pasado Ujú. 30 años, ¿no? de ese corpus Sí, de normas. sí, Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué evaluación haces vos, digamos, de ese proceso, ¿no? Pensando que nuestras instituciones educativas son instituciones pergeniadas y diseñadas y construidas bajo un modelo eurocéntrico, ¿sí? Como son nuestros estados, ¿no? Nuestros estados son estados eurocéntricos, ¿no? ¿Cómo evalúas vos estos 30 años, digamos? ¿Cuáles serían para vos las grandes conquistas o los grandes avances y también cuáles son las grandes deudas en este proceso de reconocimiento? ¿Sí? Para arrancar como esa pregunta. sí, ok. Sí, a pesar de que tenemos ese gran cuerpo legislativo, sí ha faltado ponerlo un poquito más en operación, operativizarlo más, porque las normas ahí plasmadas en el libro, ellas solas no funcionan. Se necesitan personas comprometidas que las impulsen y que logren pues ponerla como en interacción en en los contextos donde nosotros estemos. ¿Qué ha sido bueno acá en este momento? Lo importante ha sido que ha habido algunos profesores y algunas instituciones que se han comprometido en impulsar un poco estas propuestas. Entonces no podemos decir que es nulo, sino que antes, por el contrario, se ha venido avanzando por el compromiso de algunas personas que en realidad han estado como conscientes de que esto se necesita para construir una mejor sociedad y sobre todo para reconstruir ese tejido social. Eh, Considero que en este gobierno hemos avanzado muchísimo, se han apropiado, por ejemplo, unos recursos para ya impulsar la propuesta. Del año pasado a este, incluso yo hago parte del equipo dinamizador. Hemos elaborado unas propuestas de reforma a los planes de estudio. Eh, Esos PEI, más que todo desde el punto de vista comunitarios. Y en este momento ya se está elaborando otro proyecto para 97 entidades certificadas que precisamente el ministerio nos pidió a la Universidad del Magdalena para que elaboráramos ese proyecto. Y si logramos elaborar, si se logra, ya se elaboró el proyecto, pero si se logra dinamizar en todo el territorio nacional, vamos a tener una cobertura total de la implementación de la etnoeducación y de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, en este momento, el ambiente es muy positivo, aunque antes de este gobierno también se venía haciendo, pero ha habido, pues, era más limitado, era más restringido, como más marginal el trabajo. Era más que todo relacionado con la voluntad de las personas que quisieran avanzar. Pero sí, yo considero que en un parte, pues puedo dar un parte positivo de la implementación de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. No como quisiéramos, pero sí en este gobierno ya se está dinamizando mucho más. Y no, aquí en Colombia eran demasiado racistas. Yo cuando recién me vine en el 92 para acá, para Medellín, aquí Medellín es mayoritariamente mestizo. Y en mi pueblo yo no tenía necesidad de consultar mi cultura, de hacer trabajos así relacionados con el reconocimiento y la visibilización, porque allá nos reconocíamos todo y nos visibilizábamos todos, nos aceptábamos como era, pero acá ya los estudiantes, y de acuerdo a la pigmentación de la piel, si el color es más oscuro, tenían más inconveniente. Entonces, gracias a Dios, pues, en el espacio donde estuve, logré pues aportar y muchas personas ya a nosotros nos tocó desde el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, me correspondió a mí también con mi compañero. Yo hacía las propuestas de diplomado, de talleres, de seminarios, talleres, y empezamos a capacitar a los profes más o menos
nos capacitamos 5.000 y punta de profesores en toda la región de Antioquia. Iniciamos por Antioquia. Entonces empezamos a capacitarlos y haciendo esas propuestas de diplomado en etnoeducación, diversidad en educación y cátedra de estudios afrocolombianos. Y ya en las universidades, ya entonces también se empezó a desarrollar en algunas que estaban interesadas en la bolivariana, creo que es la bolivariana, en la de Antioquia, en la del Magdalena, eh, en la San Buenaventura está como empezando, pero pues todavía en algunas universidades también ha impulsado muchísimo. Entonces, no en todas, pero en las que se ha empezado, lógicamente sí han logrado pues como instalar la, tener una capacidad instalada de la educación en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ahí vamos con muchas ganas de seguir avanzando para facilitarles a los estudiantes un mejor ambiente de aprendizaje. Ese es el balance que hago más o menos y sí estamos más o menos bien. Ahora yo sé que con este gobierno vamos a estar avanzar un poco más porque ya están las proyecciones de desarrollo de proyectos. Bien, Pau, ¿quieres decir algo? Sí, me quedo pensando en eso que dice Luceli, con este gobierno vamos a estar mejor. Nosotros estamos exactamente en el polo opuesto de ese contexto tan favorable a los temas que vos planteás, Luceli. Particularmente esta semana se difundió un proyecto de ley que en Río Negro propone que la única bandera que se hice en toda la administración pública siempre sea la bandera argentina, ¿no? Y ese es un debate, Luceli, por ahí estás hablando de afroepistemología, y acá el racismo se configura de una manera distinta quizá, o con algunos puntos de similitud. Acá tenemos un fuerte componente de pueblos originarios, y también una presencia importante de afrodescendientes. Particularmente busqué algunos datos y querría comentar algunas de las cosas que vos comentaste también, o ponerlas en diálogo. Pensaba cuando vos hablabas que uno de los asuntos que vos tenés resuelto, por lo menos que tu investigación muestra como resuelto, es el reconocimiento identitario, que es el gran problema que tenemos en Argentina, y es que les argentines creemos que somos otra cosa, y digamos, y eso nos ubica básicamente en el continente europeo permanentemente, ¿no? Desde las instituciones, el discurso en los medios, las categorías que se ponen en juego cuando se habla de quiénes somos. Entonces, nosotros arrancamos un poquito más atrás en este momento, quizá haciendo una lectura así rápida y también rasante sobre algunas de los detalles del estado del arte acá, ¿no? En relación a la negritud, a las otras identidades que no sean las blancas. Particularmente yo me dedico a estudiar el problema de la blanquitud y no necesariamente a abordar las identidades, ¿no? Afro u originarias. Pero pensaba en algunos puntos de contacto que tienen las investigaciones que se dedican a hablar de racismo, y particularmente vos, que te dedicas además a la afroepistemología. Pensaba, por ejemplo, en esos mecanismos tan naturalizados que hay en las universidades de ocultamiento, no solo desconocimiento o ignorancia, de práctica de ocultamiento sistemática, sobre todo conocimiento que no esté eurocentrado. Y esto se viene diciendo hace un montón de tiempo e igualmente sigue ocurriendo, ¿no? No solo tenemos la unidad de medida siguen siendo los hombres en relación a la producción científica, sino que necesariamente son los hombres blancos, ¿no? O la blanquitud también, hablando ahí. Entonces pensaba en eso cuando vos hablabas sobre esto, y que se actualiza permanentemente, y que no hay criticidad, no hay un diálogo ahí de fondo más masivo. Somos algunos grupos los que estamos trabajando cuestiones vinculadas con esta forma de violencia, pero la verdad que somos la excepción. Lejos estamos de ser la regla dentro de las universidades, ¿no? Hay que estar permanentemente marcando, porque parece que se produce permanentemente un olvido. Ese mecanismo también que mencionaba
mencionabas vos cuando hablabas de la afroepistemología y de cómo construiste tu objeto y tu observación en relación con esas otras personas que hablan sobre nosotros, las voces blanqueadas, puse yo en el apunte, ¿no? O sea, cómo nos hemos acostumbrado, las no blanquitudes, a que otros digan quiénes somos, cómo pensamos, qué es saber, qué es conocimiento científico, qué es válido. Y eso está muy jerarquizado y además está muy instituido. Y tan así es que solo lo visualizás cuando te corres 1 centímetro de ese lugar y recibís, ¿no? El embate de todas esas, de alguna manera, referencias o todos esos referentes que son referentes autorizados para hablar incluso de cosas que no forman parte de su identidad, como puede ser, ¿no? Gente blanca hablando sobre racismo o hablando en nombre del racismo o de las negritudes. En otro punto que marqué es esto de que la educación, de alguna manera, al eurocentrarse, se descontextualiza de lo que de verdad tiene que ver con los sujetos de la educación, ¿no? Vos decías educación descontextualizada de las necesidades y realidades educativas de los grupos. Permanentemente acá en la ciudad de Viedma, que es la ciudad capital de esta provincia, se problematizan determinadas cosas y otras no solo en el sentido común, en el diálogo cotidiano en la calle, sino también en las aulas. Y los problemas de las identidades no blancas difícilmente se problematicen en las aulas, ¿no? Llegan algunas de las disputas, me parece, de las como discusiones sociales que hay, de pronto estamos discutiendo cuestiones vinculadas con el género, con los feminismos, con las masculinidades, pero son atravesamientos que no problematizan el otro componente del que estamos hablando, ¿no? Quiénes somos y qué intereses representamos de pronto. Después destaco esto, hablaba con Sole antes de que iniciemos, de que vos lo aclarás muy bien en tu trabajo, esta idea, muchas personas que estamos involucradas en los estudios sobre racismo, intentamos no utilizar el concepto de raza porque hay mucha gente que lo escucha y que sigue sedimentando la idea de que luchamos contra, digamos, para que todos seamos iguales, cuando en realidad todos lo somos. Entonces, que vos hayas hablado de que no existen las razas, pero sí la idea de raza y que hayas arrancado ahí, me parece en ese sentido muy valioso, ¿no? Para todas esas personas que por ahí no están tan advertidas sobre cómo pensamos este tipo de trabajos. Y como para cerrar y hacerte una pregunta, además de todos estos comentarios, ¿no? Pensaba en cómo la no blanquitud tiene necesariamente siempre que justificarse, ¿no? Incluso en la denominación de afroepistemología hay una necesidad de aparecer que tenemos, ¿no? Las personas no blancas, que tiene que estar explicada y tiene que estar como justificada. Me pregunto cuándo las blanquitudes dieron estas disputas, ¿no? Son como disputas desde las emergencias, ¿no? Desde sectores subalternizados, que tienen que explicarse todo el tiempo, tienen que recibir, incluso tenemos que recibir la legitimación acerca de que nuestros saberes son valiosos, de que estamos en igual rango, que podemos explicar en términos metodológicos la producción de conocimiento científico que hacemos desde otras perspectivas, ¿no? Si no sos blanca, tenés que explicarte. Tenés que justificarte, explicarte y digamos, expresar detalladamente tu metodología, como que pasás me parece, por un tamiz de ultra exigencia, ¿no? Respecto de lo Así válido o es. no válido de lo que vos estás planteando. Eh, sí, y quería preguntarte, vos decías que en este momento el contexto de ustedes es beneficioso y bueno, en Argentina no tenemos ese contexto en este momento, pero tenemos desde 2010 a 2022 un cambio en el comportamiento de la población respecto de la posibilidad de reconocerse afro, ¿no? Por ejemplo, yendo puntualmente a ese dato, en el mapa muestra que nuestra provincia es una de las provincias con mayor cantidad de personas que pudieron decir, por primera vez en el censo de 2022, que en sus familias hay
raíz afro, ¿no? Eso, de 2010 fueron 150.000 personas y en 2022 fueron 300.000 personas, exactamente el doble, un cambio de comportamiento en una década, ¿no? Entonces quizá no parezca evidente y no sea como tan optimista el escenario como el que vos ves allá y que tenemos nosotros acá, con un gobierno nacional negacionista en todos los órdenes en los que se puede ser negacionista, pero preguntarte un poco en este camino que vos estás de la etnoeducación, ¿cuáles son las resistencias que vos has observado en el espacio? Un poco decías, ¿no? Que incluso mudándote de lugar, de ciudad, ya adentro de tu propio país, sentiste un cambio en relación a cómo sos vista, cómo te sentís percibida, ¿no? Y quería preguntarte eso, hacia adentro de las universidades, ¿qué pasa si la mayoría de los docentes son personas negras, son personas blancas? ¿Quiénes están al frente de las decisiones? ¿Quiénes las toman? Eso, quería preguntarte como en el cotidiano. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Súper buenos los aportes que hacen ustedes. Sí, en las universidades, por ejemplo, en la Javeriana, más que todo como los antropólogos, me acuerdo de una profesora que ella es antropóloga, ella empezó como a trabajar un poco sobre esto, em, y otras personas como relacionadas con ello en la Javeriana. En las universidades, por ejemplo, en la del Magdalena, inicialmente había una profesora afro, pero por lo general le asignan como esa responsabilidad a las personas afro, no solamente en las universidades, sino en las instituciones educativas básicas también, en las instituciones educativas. Siempre la persona afro es como la que va liderando ese proceso. Pero también hay otras personas que se van vinculando poco a poco por intereses, como habíamos dicho, intereses, por ejemplo, a mí me interesa abordar en esta línea. Hay también personas, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, sé que hay personas mestizas que han venido trabajando. Entonces, últimamente, como les dije, no es solamente las personas afros que se interesan, sino también puede ser por intereses particulares, intereses, por ejemplo, no sabe uno por qué tipo de intereses, pero también hay personas mestizas que abordan la temática. Y tengo conocimiento de muchos que lo hacen. Pero ¿en dónde está como la situación? En que con qué sentido utiliza usted o desarrolla esa función de impulsar esa propuesta. Solamente es con el sentido de aportar, de colaborar, de ayudar a que eso en realidad se difunda, a que se implemente, o es con algo pues más particular, más personal, que ya sabemos que hay personas, por aquí esto es interesante, tiene mucho campo de acción, voy a meter por aquí a ver qué ventaja saco, porque también eso sucede, que muchas personas se meten a hablar de lo afro o de lo indígena, más que todo de lo afro, pero para sacar esa ventaja ya sea económica, de reconocimiento académico, investigativo y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas que vemos pues como una de las situaciones que a veces no llega muy bien a los que estamos metidos en el cuento. De las resistencias, ha habido, por ejemplo, tomamos esa resistencia de parte de nosotros los afros, de luchar, de no dejarnos rendir, de sacar adelante lo que nos propongamos. Y sobre todo que esas situaciones contradictorias que se presentan en los espacios, tomarlas como hablar de la resiliencia que llaman ahora, que esa palabra pues muy propia para este momento, que con todas las problemáticas que suceden no nos rindamos, sino que por el contrario vamos a sacar fuerza donde no las tengamos y a tratar de impulsar esas propuestas. Pero también está la resistencia del otro lado,
por ejemplo, cuando hay violencia epistémica en las universidades, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de implementar una propuesta de investigación, o en el caso mío en particular, yo traté de articular algunos elementos afros, bibliografías afro, y me dijeron, no, esa bibliografía no, esa bibliografía, ese señor no me gusta, así que no lo debes referenciar. Entonces, miren que esa se ve resistencia en las universidades frente a las propuestas afro, y la forma de uno articular. Y lo que decía, em, por ejemplo, María Paula, que siempre tenemos que estar justificando y extralimitándonos en esa justificación, una ultra exigencia para que hagamos las cosas, no sé. Entonces, eso de pronto también me ayudó a mí a avanzar un poco. Digo, no, es que nosotros tenemos todas las capacidades, pero lo que pasa es que a veces no tenemos las condiciones económicas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también por lo que hablaba de esa violencia político-económica, eso también. Usted queda en libertad, pero usted no tiene los recursos para poder avanzar frente a la preparación o a las condiciones de vida que usted debería llevar como una persona cualquiera. Entonces, ahí son diferentes situaciones que hay resistencia de aquí para allá para yo tratar de sobrevivir a todos esos embates, a todas esas situaciones que se presentan. Pero también hay resistencia de allá hacia nosotros, para no aceptar como las cosas en realidad que nosotros tenemos o podemos aportar frente a determinado espacio y escenario. No sé si quedó Capaz, clara la pensaba respuesta. Luceli, sí, 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 muchísimas gracias. Me parece que estaría bueno, ¿no? Si hay preguntas, comentarios. ¿Qué otras asistentes? Somos todas mujeres. Bueno, las mujeres estamos muy comprometidas con la transformación y la formación y la transformación social. Quizá alguna pregunta, alguna duda. Mientras van pensando preguntas, o bueno, y también pensaba en esto de la justificación, digo, en que, digamos, la pregunta por la epistemología es una pregunta bien eurocéntrica, ¿no? Digamos, o sea, la epistemología como campo de saber, como campo, digamos, tiene que ver con un modelo de conocimiento y que es la ciencia, y la epistemología como aquello que va a fundamentar cierta, digamos, ese conocimiento. Entonces, en qué punto, digamos, pensar una epistemología, afroepistemología tiene que ver con una hiperexigencia, digamos, de justificación, o en qué punto tiene que ver con esta estrategia política y epistémica, no epistemología, epistémica, de dialogar con el lugar hegemónico, ¿no? Porque, digamos, esto está pensado para un doctorado o para un postdoctorado, en un contexto universitario, como docente, digamos, todas instituciones y dispositivos, digamos, bien coloniales, bien eurocéntricos. Entonces, como tal vez sea una estrategia, ¿no? En esto para dialogar y disputar, dialogar para disputar, ¿no? Lugares, sentidos y demás en esos contextos. Digo, eso es lo que pienso, ¿no? Me parece que ahí lo que varía tiene que ver con el grado de conciencia de la estrategia, ¿no? O de lo que estamos haciendo. Pensaba en eso. Ahí Pau Bueno, levantó la Soledad, mano. Sole. sí, hay ¿sí? alguien que quiere hablar. Ajá. Ay, sí, perdón. Ahí veo. Paola, dale. Paola. Sí, Hola, hola a todas. Hola, Luceli. Hola Paola, ¿cómo Me estás? quedé pensando en la afrometodología y esto que venía un poco a colación de lo que decía Soledad, de cómo rompes con lo metodológico en la academia, ¿no? Y eso me quedó como, digo, ¿cómo ahí te filtrás? ¿Cómo haces ahí ¿no? Porque pensando en una investigación siempre es tan estructurado, tan rígido, ¿cómo podés llegar a permear con la afrometodología? Me quedé pensando en eso. Era eso como
Gracias por la pregunta. Sí, no, pues hay que atreverse, pienso que hay que atreverse y todo ha sido como cuestión de intuición, pero también de esa necesidad de transformación. Y mirar, por ejemplo, que nosotros, al igual que otros han hecho propuestas, nosotros también estamos en esa capacidad de proponer cosas. Y yo le decía al doctor Aldo, es que no, yo no me voy a quedar siempre repitiendo los mismos modelos y todo. Y yo también, pues, la cultura afro es demasiado rica, tiene muchísimas cosas que mostrar, entonces digo, pero porque ya trabajé lo de la discriminación, me dio muy buenos resultados, ahorita les digo a partir de ahí qué resultó también. Trabajé la cátedra afro a partir de los saberes y prácticas médico-ancestrales, de parteras y yerbateros, y en este momento también, ay, me disculpa, un minutico, qué pena. Bueno, entonces, qué pena, disculpa. Entonces, todas esas iniciativas que tuve en cuenta me permitieron precisamente ir ampliando, ir profundizando y digo, tengo estos elementos importantes, incluso que lo de la huerta, yo empecé a hacer un listado, una lluvia de ideas para lo de la afrometodología, me enredo con lo de afrometodología, afroepistemología. Entonces, hice una lluvia de ideas, un listado de cosas. Digo, esto me sirve, pero no lo veo, no lo encajo bien allí. Y luego digo, pero ¿por qué con los muchachos estamos haciendo preparación del terreno con la huerta, cultivamos, organizamos las eras? Y eso como que encaja perfectamente. Entonces yo le dije al doctor Aldo, no, no, yo voy a tratar, incluso que él no sabe que ya yo estoy armando como ese concepto, sino que le dije, afroepistemología, la cuestión, eh, afrometodología, la cuestión es yo elaborar mi propia metodología. Y me dijo, intenta. Y ahí estoy intentando y él todavía no sabe, esto es socializado, pero no sabe, pero le gustó muchísimo, entonces ahí le voy a dar la sorpresa. Entonces, una de las cosas que pienso que con esas restricciones que tuve, por ejemplo, con la maestría, usted no puede presentar estas líneas, estas referencias bibliográficas, entonces yo digo, es que nosotros también podemos y tenemos la capacidad para construir teorías y presentarlas. Entonces, eso también es como una iniciativa, una motivación que me ha permitido ir construyendo cosas. Entonces, ahí estoy. Entonces, una de los avances que he tenido en cuenta en la investigación precisamente es la afrometodología y la diasporicidad de la afroepistemología. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el término diasporicidad o la epistemología con la característica diaspórica, de conocimiento diaspórico, o la afrometodología también con la característica de diasporicidad, porque precisamente las personas africanas fueron despojadas de sus tierras, las trajeron. Entonces, mire cómo, y no solamente estamos los afrodescendientes aquí en Colombia, sino que estamos regados en muchas partes del mundo. Entonces, ese conocimiento no se ha quedado en un solo lugar. Ese conocimiento ha viajado precisamente con ellos. Y por eso hablo de ese carácter de diasporicidad o ese carácter diaspórico, o que es una de las características de la afroepistemología y de la afrometodología. Entonces, ahí voy a ir como rompiendo, tratando de romper con esos paradigmas tan estáticos, tan inflexibles, pero debe atreverse uno como a plantear nuevas cosas. Dale, no aflojar Bueno, entonces. Muchas bueno. gracias. Para Gracias a cerrar, ustedes. le damos la palabra a Romina, que tiene una consulta, y con las respuestas de Luceli, en honor al tiempo que habíamos pautado, vamos cerrando. Romy. No se te escucha, no se Estás muda, escucha. estás muda.
Activa el acá micrófono, acá tenés porfa. habilitado. A ver, ¿hablar? No. Acá estás como si tuvieras Entonces, micrófono abierto, pero puede ser algo de tu computadora, tal vez, que no tengas, o porque que acá es como que... lo escriben en el chat y se puede leer del chat un poquito. Ay, no se oye. No, qué mal. Ay, Romy, lo que te proponemos, si querés, es que me mandes un audio a mí con tu consulta y yo se lo transmitimos eso. a Lucero y te pasamos, hacemos la conversa por ahí. No sé si está bueno, pero Me es lo que encanta, sí, podemos. porque no me gustaría quedarme con la duda de que, ay, ¿qué iba a decir? Porque Bueno, quedo bueno. embarazada de imágenes. Bueno, después del evento le pasamos a Luceli y hacemos ahí el intercambio de audios. Luceli, vos nos respondés y ahí le pasamos a Romina, que es profesora de la carrera de abogacía. Romina Bruno es abogada y docente en la carrera. Ay, excelente. Ella puede aportar para la construcción de la legislación no educativa o la legislación que les permita a los estudiantes ese reconocimiento, esa parte legal que es súper importante. Ujú, Empezar como a construir cuáles son los decretos, las cosas que podemos ayudar a consolidar para presentarlas al Congreso, no sé. Acá ujú, todo esto ha sido leyes a través del Congreso, ujú, decretos y eso, súper ujú. bueno. Ujú. Sí, también la reflexión sobre el corpus de conocimiento. Creo que las carreras que Ajá. abordan el Estado, que abordan la salud, que abordan la educación, Sí, que abordan claro, claro. elementos estructurales, el análisis crítico sobre con qué corpus nos sostenemos como disciplinas, ¿no? Porque creo que son Así corpus de es. conocimiento no neutrales, sino, digamos, con una fuerte impronta eurocéntrica, digamos, han sido instrumentos Ah, al servicio, ¿no? De estos procesos de violencias, ¿no? ah, Simbólicas, legítimas o legitimadas, entre comillas, ¿no? sí, Por el propio Estado. legitimadas. Bueno, nada, la idea sería, esto es una invitación para seguir conversando estos temas y para seguir tirando del hilo. Te agradecemos mucho, Luceli, que nos hayas compartido tu proceso de reflexión, tu trabajo previo esto que vos contás, ¿no? De tu momento actual de construcción, de ideas y de desarrollo, digamos, de lo que estás trabajando. Me parece que eso es muy valioso, ser generoso en eso, lo que uno va pensando y cómo va armando, ¿no? Ideas. Les agradecemos mucho a todas las personas que se han sumado a esta conversación, que la pensamos en clave de eso, como decíamos al principio, de compartir, de socializar, de hacer lazos, de pensar otras realidades para poder pensar la propia, de conocer otras realidades para poder pensar la propia. Sí. Y bueno, creo que lo más interesante es todo lo que nos permite seguir pensando, ¿no? Así que bueno, en honor al tiempo, agradecerles de vuelta y si hay otra actividad, nosotros vamos a agendar sus mails, si nos permiten, y si armamos otra actividad en esta línea, siempre se las vamos a compartir porque bueno, nos interesa no dejar las cosas cerradas para nuestro grupo de investigación, sino abrirlo y que, bueno, que cada uno pueda sacar de la conversación, del encuentro con otros y con otras, lo que cada uno pueda sacar. Así que bueno, buenas noches, un abrazo. Romina, mandanos el audio, así se lo compartimos a Luceli y así conversan asincrónicamente. Y gracias, Ajá. Paula, por la Gracias. coordinación y demás. Mu- Y estamos A todas vos, en Sole. contacto. Adiós. Muchísimas gracias Chao, por Gracias, Luceli, todo. Un gracias. abrazo, feliz noche. gracias, gracias. Bueno, gracias, chao. Chao, chao.